Bueno, estimados alumnos, vamos a continuar con nuestro tema sobre identificación de anticuerpos irregulares y discrepancias serológicas. La identificación de anticuerpos irregulares, aunque no es una prueba transfusional como tal, sí está relacionada con transfusión sanguínea, como lo vamos a ver seguidamente. Para ello, vamos a hacernos algunas preguntas que generalmente nos hacemos cuando estamos frente a un rastreo positivo o un paciente sensibilizado. ¿Cuándo hay que identificar los anticuerpos? Entonces, rastreo cuando hay un rastreo de anticuerpo positivo, cuando la prueba cruzada nos da compatible o incompatible. Ahora, generalmente cuando da incompatible, desde luego. Lo más probable es receptor sensibilizado contra los antígenos eritrocitarios, ¿sí? Realizar identificación de anticuerpos para buscar unidades antígeno negativo para transfundir. Ahí radica la importancia, desde el punto de vista transfusional, de hacer identificación de anticuerpos, que si yo tengo un rastreo positivo, un paciente sensibilizado contra un antígeno eritrocitario, debo garantizar que la unidad que yo le voy a transfundir tenga el antígeno negativo. Y la única manera de yo poder investigar ese antígeno en la membrana del glóbulo rojo del donante, pues obviamente es identificando el anticuerpo para el cual está dirigido ese anticuerpo. Ok. Otra de las posibilidades, otro de los esquemas en los cuales debemos hacer identificación de anticuerpos está relacionado cuando tenemos rastreo de anticuerpos negativo, pero la prueba cruzada nos da incompatible. Entonces, generalmente cuando tenemos ese esquema, pues podemos pensar que puede existir una incompatibilidad ABO o que puede existir una prueba antiglobulina directa positiva en el donante. Son algunos de los ejemplos de algunas de las discrepancias que se nos generan en transfusión sanguínea en el momento de realizar las pruebas pretransfusionales y donde se hace muy importante identificar el anticuerpo. Lo más probable en este esquema que tenemos de rastreo de anticuerpo negativo, prueba cruzada incompatible, es anticuerpos contra antígenos de baja incidencia y realizar identificación de anticuerpos irregulares. Muchas veces para la búsqueda de antígenos de baja incidencia tenemos que recurrir a ciertos paneles especiales en los cuales sí están presentes estos antígenos de baja incidencia. En los paneles regulares generalmente están ausentes porque son de una frecuencia tan baja que difícilmente se pueden incluir en un panel convencional. Entonces, por lo tanto, para estudiarlos muchas veces. En su imagen, en la parte derecha estamos mirando más o menos un esquema de cómo es un proceso de una primosensibilización de generación de un anticuerpo o de la respuesta inmune primaria que hemos denominado y cómo es un esquema de una respuesta secundaria que es mucho más rápida, se alcanzan producción de anticuerpos en menos tiempo y por lo tanto nos puede permanecer por mucho más tiempo unos anticuerpos clínicamente detectables. ¿Para qué sirve identificar anticuerpos? Para asignar significado clínico. ¿En qué entidades? Hemólisis posttransfusional, enfermedad hemolítica del feto y neonatal, daño en tejidos trasplantados. Acordémonos que hoy en día se hace muy importante, sobre todo en trasplantes de órganos sólidos, el poder estudiar si el paciente o receptor está sensibilizado contra algunos antígenos que se expresan en esos órganos sólidos o si el receptor, si el tejido o el donante
tiene el antígeno. ¿Okay? Cualquiera de los dos estudios se pueden hacer paralelos. ¿Ya? Para evitar el daño en tejido trasplantado, como muy bien lo decimos. Para buscar anticuerpos adicionales en haloinmunizados, receptor sensibilizado tiene la posibilidad de un 50% de sensibilizarse con otro antígeno. Generalmente en las mezclas de haloanticuerpos es necesario establecer precisamente esas mezclas para buscar las unidades antígeno negativo. Y la transfusión segura es otra de los factores que nos llevan a hacer identificación de anticuerpos. Desde luego, ya lo dijimos, ¿sí? La búsqueda de unidades antígeno negativos ante un paciente sensibilizado. Y desde luego los estudios de hemovigilancia también son en los cuales hoy se le está dando mucha importancia precisamente para mirar la incidencia de sensibilización de pacientes a ciertos antígenos en ciertas poblaciones, porque como nos dimos cuenta, no todas las poblaciones expresan los mismos antígenos, no todas las poblaciones se sensibilizan con los mismos anticuerpos, sino hay algunos relacionados con raza y etnias. ¿Okay? En este cuadro que tenemos está la clasificación del significado clínico de los anticuerpos por los sistemas que ya hemos estudiado. Y es así como encontramos que los de importancia clínica son ABO, RH, KEL, DAFI, KIT, SSU y el sistema BEL. Que son importantes clínicamente solo si son reactivos a 37 grados. Sistema Lewis, MN, P1, Lutheran y el A1. Quiero llamar su atención, no solamente con los MNS, con los Lewis, P y Lutheran, que en el pasado no le restábamos importancia porque eran solo anticuerpos fríos, hoy decimos son importantes cuando son reactivos a 37 grados, sino además el anti-A1, que cuando veíamos sistema ABO, el anti-A1 se genera en pacientes del subgrupo A2 o A2B, pueden generarnos anti-A1, IgM o IgG. El de importancia clínica es el IgG, que generalmente corresponde a transfusiones indiscriminadas con A, generalmente A1, y generan anti-A1 IgG. Es de importancia clínica y genera fenómenos de incompatibilidad, incluso reacciones transfusionales por este anticuerpo. Los demás, algunos que a veces son de importancia clínica y otros que no tienen ninguna importancia clínica, que generalmente corresponden a un grupo que se elimina cuando yo estoy haciendo estudios en base LIS. ¿Ya? Son anticuerpos de alta incidencia, pero de baja especificidad, que generalmente y que necesitan tiempos de incubación prolongados. Cuando nosotros utilizamos el potenciador LIS, como lo vimos en la anterior charla, disminuimos los tiempos de incubación y por lo tanto desaparecen la posibilidad de que tengamos frente a algunos de estos anticuerpos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y por eso lo han llamado, son de baja importancia e incluso los llaman anticuerpos benignos. ¿Cómo identificar anticuerpos? Sería el segundo paso. Ya vimos por qué es importante hacerlo. Ahora, ¿cómo identificar? Generalmente en la identificación de anticuerpos pues vamos a manejar 3 pasos que se manejan en todo proceso, que es un proceso preanalítico, analítico y posanalítico. Desde el punto de vista preanalítico debemos de tener en cuenta varios aspectos que nos pueden ayudar en la identificación de ese anticuerpo de importancia clínica. Y está relacionado con la impresión diagnóstica que debe venir precisamente en la orden de transfusión.
antecedentes transfusionales y o gestacionales, que también los mencionamos, ¿ya? Etnia, medicamentos y el uso de registros previos, que también los hemos mencionado. ¿En dónde está algunas de estos parámetros que tienen importancia clínica? En el diagnóstico, si yo tengo un fenómeno autoinmune, ¿ya? Común, generalmente, o infecciones, generalmente tengo la prueba de antiglobulina directa positiva o prueba de anticuerpos irregulares positivos, y generalmente hay acompañando un proceso hemolítico. Si yo tengo un diagnóstico de discrepancias, ya, como por ejemplo, de discrepancias citocitos o talasemias, drepanocitos, presencia de drepanocitos o talasemia, ¿ya? Generalmente en estos pacientes que vienen siendo transfundidos frecuentemente, pues hay una frecuencia a los anticuerpos, y es así como hemos tenido niños incluso sensibilizados, incluso con fenómenos talasémicos, de que incluso hasta 4 anticuerpos mezclados. Las hipergamaglobulinefia nos puede generar una prueba de antiglobulina directa positiva que no es significativa, pero que sí genera problemas, no solamente en hemoclasificación, sino también en rastreo y la identificación de anticuerpos por algunas paraproteínas que se pueden generar en estos fenómenos. Cuando tenemos tratamientos, sobre todo relacionados con transfusión sanguínea, menor, por ejemplo, de 3 meses de concentrado de glóbulos rojos, podemos tener en la hemoclasificación fenómenos de campo mixto o reacción hemolítica post-transfusional, en plaquetas, en plasma, prueba de antiglobulina indirecta o prueba de anticuerpos irregulares, generar discrepancias, prueba de anticuerpos irregulares positivas, o esto por transfusión pasiva de anticuerpos a través de componentes plasmáticos. Y los medicamentos básicamente nos pueden producir prueba antiglobulina positiva o prueba anticuerpos irregulares positivas, o hemólisis mediada por medicamentos, que veremos más adelante. Desde el punto de vista preanalítico, en la identificación de anticuerpos, algunos medicamentos pueden generar anticuerpos con afinidad de antígeno eritrocitario, como es el fenómeno que existe relacionado sobre todo con algún antihipertensivo que nos puede generar sensibilización. La molécula de ese medicamento nos puede generar sensibilización anti-E minúscula. El rastreo de anticuerpo irregular con 3 células en CUMS, enzima y en ocasiones en frío, previo a la identificación, es una guía importante para la fase analítica. Cuando yo hago rastreo tanto en CUMS y en enzima, inicialmente, además de autocontrol, tengo una guía bien importante de que mi paciente puede estar sensibilizado, incluso si tiene mezcla de una, puedo guiar a la identificación, ya sea en CUMS o en enzima o en las dos instancias. La conservación de la muestra y el tiempo de extracción son críticos para la realización de la investigación de anticuerpos irregulares. Sí, y aquí más que todo hago énfasis es en el transporte, que muchas veces cuando se envían muestras al centro de referencia o al laboratorio especializado, no se tiene en cuenta el tiempo que va a durar esa muestra y el medio en que viene esa muestra en conservación, en transporte, y a veces cuando llegan las muestras muy hemolizadas, que es difícil hacer esta investigación, o el tiempo o la preservación en frío se pierde, y entonces se pierde lo que llamamos la cadena de frío, y entonces viene a generarnos discrepancia en la identificación, o que sencillamente no encontramos anticuerpos irregulares. ¿Okay? Entonces, ahí está relacionado con estos. En nuestra imagen que tenemos en esta diapositiva,
pues básicamente se trata de ver algunas frecuencias de algunos fenotipos relacionados con la etnia, ¿sí? Que es importante tenerla en cuenta en el momento de hacer estudios en laboratorios de referencia donde pues pueden llegar cantidad de muestras, pero desde el punto de vista de la aparición de un anticuerpo no común en nuestro medio, pero sí común en estas diferentes etnias. ¿Cómo identificar los anticuerpos irregulares? Ahora sí llegamos a lo que es ya en sí el procedimiento analítico. Partimos de la base que usamos paneles con diferentes configuraciones antigénicas, o lo llamamos también mapa antigénico de ese panel, donde están descritos entre 11, 15 y 20 células que proceden de donantes, y a esos donantes se le han hecho un estudio extensivo de sus antígenos y por lo tanto han logrado establecerse sus diferentes antígenos en la membrana, y asimismo se construye con 11, con 15, con 20 células ese panel de identificación. Existen disponibles en el mercado con o sin tratamiento enzimático. Sin tratamiento enzimático nosotros hacemos estudios que lo llamamos estudios en CUMS. Con tratamiento enzimático pues existe una gran variedad de algunas enzimas. La que más se utiliza es la papaína, que se someten estos glóbulos rojos a tratamiento con esta enzima y luego son estabilizados. Y tienen un promedio de vida más o menos de 30 días. Quiero mencionarles que en la anterior ponencia hablábamos del sistema Capture o de fase sólida. En este sistema, como los antígenos vienen en la base del microtubo, de la microplaca, pueden tener una vida mayor, entre 3 y 4 meses, lo cual eso nos ayuda muchísimo en esto, porque a veces ese cambio tan cercano de las células nos genera problemas o el riesgo de contaminación de los mismos en el transcurso de ese mes. Cada frasco del panel corresponde a un donante tipificado para los antígenos más importantes que forman el mapa antigénico, que cuando está el signo más, presencia del antígeno, como lo podemos observar en la imagen que tenemos, y el signo menos, ausencia del antígeno en ese donante. Las personas los donantes que se utilizan para construir estos paneles, no solamente de rastreo, sino de identificación de anticuerpos, son del grupo O, deben ser del grupo O. Entonces, por lo tanto, una obvia conclusión de esto es que en un rastreo de anticuerpos, en una identificación de anticuerpos, no vamos a identificar anticuerpos del sistema ABO, porque las células que utilizamos son solamente del grupo O. Deben existir hematíes homocigotos para aquellos antígenos que presentan el efecto dosis, y de acuerdo a lo que vimos en los diferentes sistemas encontramos que en el RH, especialmente el C pequeño y el E grande, deben haber células que tengan esa condición homocigota dentro de ese panel de identificación, como lo es el DAFI-A también, como lo es el sistema KIT y como lo es el sistema MNS. Dentro del procedimiento analítico de cómo identificar anticuerpos, la Asociación Americana de Bancos de Sangre recomienda realizar la identificación de anticuerpos irregulares más autocontrol. Ya lo mencionábamos, que sencillamente los glóbulos rojos de mi muestra más sangre, más suero o plasma del mismo. Ellos hacen la recomendación de hacerlo con identificación, o sea, identificación de anticuerpos 11 células, 15 o 20 células más autocontrol. Nosotros, en nuestro medio, estamos más acostumbrados a hacerlo con células de rastreo. Células 1 y 2
o 1, 2 y 3 y autocontrol. En principio, pues es el mismo objetivo que buscamos. Que entre un estudio de anticuerpos irregulares con un autocontrol positivo, nos toca descartar la presencia de autoanticuerpos o, dependiendo de diferentes esquemas, establecer si ese autocontrol me está afectando la identificación o el rastreo de anticuerpos, el autocontrol positivo. El autocontrol es sometido a las mismas fases de detección de anticuerpos dependiendo de la técnica. La interpretación de resultados se necesita de cierto entrenamiento y cierta pericia en el momento de establecer un anticuerpo mediante el uso de estas tablas de identificación o paneles antigénicos. Y hay que marcar el principal sistema, que se utiliza para poder hacer esa discriminación y establecer qué anticuerpo está, es por exclusión. Y es sencillamente tachar los antígenos que no reaccionaron en un momento dado en esta screening que hacemos o en este estudio de anticuerpos y marcar los antígenos no tachados. Considerar el medio fase óptimo de reacción de anticuerpo, buscar la clave patrón. Generalmente empezamos con las células 1, 2, 3 y 4, analizar si coinciden o no, porque los paneles traen, en la parte derecha, traen donde yo puedo colocar los diferentes resultados que obtuve y compararlos. Y no solamente de un solo test, si lo hice a temperatura ambiente, si lo hice a 37 grados, si lo hice solamente en CUMS o si lo hice en fase enzimática. Entonces puedo tener el mismo resultado o diferentes resultados que yo debo comparar con mi panel de identificación y finalmente establecer por descarte cuál es el anticuerpo o los anticuerpos más probables que están allí presentes. Cuando hablo de mezcla de anticuerpos, pues ahí se hace necesario separarlos y poder establecer si existe realmente esa mezcla mediante algunas técnicas especiales que describiremos posteriormente. Antes de pasar de cómo la siguiente parte, cómo identificar anticuerpos, quiero hacer mención precisamente de este algoritmo que está en su imagen a la derecha sobre el autocontrol. El autocontrol es negativo, ¿sí? Generalmente, y con rastreo positivo o panel de identificación positivo, generalmente nos está hablando, y autocontrol negativo, estamos frente a un haloanticuerpo, ¿okay? El que sea, pero tengo. Cuando tenemos el autocontrol positivo, podemos tener presencia de autoanticuerpo, ¿ok? Pero también podemos tener presencia de autoanticuerpo, haloanticuerpo más, es decir, que todo el panel esté positivo y tenga un autocontrol positivo, no necesariamente es un autoanticuerpo. Porque si yo tengo diferentes patrones en ese panel de identificación, pues muy probablemente puedo tener mezcla de haloanticuerpos con un autocontrol positivo y no tener autoanticuerpos. Entonces, por lo tanto, es necesario hacer diferentes estudios para tratar de establecer, sobre todo de absorción y elusión, para tratar de establecer esa mezcla. Y mirar si el autocontrol es producido por otras circunstancias que generalmente está relacionada con anticuerpos que se generan por medicamentos. ¿Okay? En un alto porcentaje de pacientes hospitalizados sucede ese fenómeno, sobre todo con antimicrobianos, como lo vamos a ver. Cuando existe
Generalmente el fenómeno de que todo el panel está positivo, autocontrol positivo y es un mismo patrón de aglutinación, pues generalmente sospechamos de un autoanticuerpo, pero allí entonces hay que hacer también otras pruebas para tratar de retirar ese autoanticuerpo y poder definir si existe mezcla de aloanticuerpos y autoanticuerpos. Cuando el autoanticuerpo es de alta reactividad, generalmente no deja ver diferentes parámetros de aglutinación. Cuando tengo un autoanticuerpo de baja reactividad, puedo presentar diferentes patrones de aglutinación y por lo tanto la sospecha de mezcla de autoanticuerpos más aloanticuerpos es mayor. ¿Ok? Ese es el punto. Para continuar, ¿cómo identificar los anticuerpos? Procedimiento analítico, procedimiento para identificar células adicionales. Se pueden tener 4 células adicionales a 6 células, también los llaman mini paneles, y que nos permiten estudiar muchas veces mezcla de aloanticuerpos sin necesidad de ir a técnicas especiales. Absorción halógena, o sea, para poder diferenciar mezclas. Neutralización con algunas sustancias que nos pueden enmascarar otros anticuerpos, como por ejemplo son Lewis A, Lewis B, en plasma y saliva, P1 en líquido equistidatídico, son antígenos, son sustancias que ya vienen diseñadas comercialmente para hacer una prueba de neutralización de algunos de estos anticuerpos que no nos dejan ver o no nos dejan expresar otros que pueden estar reaccionando detrás de ellos. ¿Okay? Entonces se absorben y se neutralizan y se pueden identificar los otros. Modificar los hematíes, la modificación de esos hematíes generalmente está relacionado con el uso de enzimas proteolíticas. Agentes sulfidrilos que generalmente eliminan inmunoglobulina IgM. Esto está relacionado más que todo para poder diferenciar entre anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Entonces se utilizan este tipo de sustancias. ¿Sí? Autoanticuerpos más aloanticuerpos, pues desde luego hay que utilizar algunas técnicas especiales como son autoabsorción o absorción homólogas que describiremos posteriormente. ¿Cómo identificar los anticuerpos? La validación de la identificación de anticuerpos irregulares. La forma de validar un anticuerpo es sencillamente demostrar que el antígeno está negativo en los glóbulos rojos de mi receptor o de la persona que tiene el anticuerpo. Entonces yo debo hacer un estudio fenotípico de ese paciente o de la muestra que tiene ese anticuerpo y ese anticuerpo debe estar negativo. La tipificación del antígeno de los hematíes incompatibles confirma la especificidad del anticuerpo. Si yo tengo una antidafi A y me están dando 4 unidades incompatibles y una compatible, pues hacer el estudio de esos antígenos, tanto a los que me dieron incompatibles como al que me da compatible, pues sencillamente me está confirmando la especificidad del anticuerpo que yo identifiqué. ¿Ok? Generalmente lo que buscamos es precisamente, al menos en una de ellas, establecer que sí, realmente tiene el antidafi A, ¿ya? O a veces podemos tener 2 esquemas de estudio ante un paciente sensibilizado. O buscar la unidad compatible y hacerle el estudio antigénico o fenotípico para descartar la presencia. O buscar unidades fenotipo negativo y hacer la compatibilización. Procedimiento posanalítico, que a veces no le paramos muchas bolas o está inmerso dentro del mismo procedimiento que hacemos rutinariamente. Determinar si el anticuerpo es clínicamente significativo.
Por norma, generalmente lo tenemos que si reacciona a 37 grados o en fase CUMS, es de importancia clínica. Tipificar unidades antígeno negativo, desafortunadamente no siempre lo hacemos. Y eso puede generar posteriormente, sobre todo en aquellos fenómenos de compatibilidad donde está presente el efecto dosis, que nos puede dar una prueba compatible cuando el antígeno está heterocigoto. Para los sistemas que presentan este fenómeno nos puede dar compatible siendo que el antígeno está presente. Si se transfunde, la persona puede presentar una reacción transfusional generalmente tardía. Realizar pruebas cruzadas. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí, en la imagen que tenemos, perdón, en la parte derecha, es un esquema utilizando los diferentes porcentajes de los estudios poblacionales que se han hecho de incidencia o de no presencia de estos antígenos, para poder uno establecer ante un, por ejemplo, el ejemplo que nos presenta esta imagen es ante un GKA, que tiene un 77% de que la gente tiene ese antígeno y un 23% de que son negativos. Entonces, sencillamente se hace una regla de 3. Si 23 JKA son negativos en 100 donantes y yo necesito 4 unidades JKA negativos, ¿ya? ¿Cuántas unidades debo cruzar? Simplemente desarrollo la regla de 3 y se necesitan probar o cruzar de 17 a 18 unidades para encontrar 4 unidades JKA negativo. Es una forma de uno optimizar los recursos que tiene en su trabajo para poder cumplir con las pruebas cruzadas ante un paciente sensibilizado. Bueno, muchas gracias mis queridos alumnos y ya nos veremos en el siguiente tema.